La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Reinó sobre 32 países diferentes a lo largo de un periodo larguísimo de 7 décadas, el más largo de hecho de toda la historia de su país, desde su proclamación en 1952 hasta su muerte en 2022. Sobrevivió a 14 primeros ministros, a 13 presidentes de Estados Unidos y a 6 papas. Vio desde el trono cómo se reconstruía Europa tras la Segunda Guerra Mundial y cómo caía la Unión Soviética. Habló, naturalmente, de Isabel II del Reino Unido. Cuando llegó al trono, el primer ministro era Winston Churchill, pura historia viviente, un político que en aquel momento tenía ya casi 80 años y acababa de inaugurar su segundo y último mandato en Downing Street. El Reino Unido de aquel entonces era todavía un imperio. La India se acababa de independizar, lo había hecho en 1947, pero en aquel momento, en 1952, el resto del imperio permanecía casi intacto. Fue en ese momento cuando las colonias británicas empezaron a declarar su independencia. Se trató de un proceso rápido, pero gradual, que no concluiría hasta entrada la década de los 80. Todo el proceso lo supervisó Isabel II, que se mantuvo hasta el final como jefa de Estado de un total de 15 países. 1 en Europa, su país natal, 9 en América y 5 en Oceanía. Junto a eso, impulsó la Commonwealth, una mancomunidad de naciones vinculadas al Reino Unido que había visto la luz durante el reinado de su padre, de Jorge VI. Pero a pesar del momento histórico tan crucial con el que coincidió su reinado, Isabel II no hizo política, ya que en el Reino Unido de nuestros días el monarca tiene reservado un papel meramente ceremonial. Eso no le quitó nunca ni un ápice de glamour a la institución. La monarquía británica es la más famosa del mundo y la que con más frecuencia ocupa espacio en la prensa. Isabel II ha tenido mucho que ver en ello. Apenas quedan reyes en el mundo. Cuentan que en 1952, el mismo año en el que Isabel II ascendió al trono, Farouk de Egipto afirmó tras ser destronado que eso no le quitaba el sueño, ya que en unos años solo quedarían 5 reyes en el mundo, los 4 de la baraja y el rey de Inglaterra. No acertó Farouk, pero sí supo observar cómo iba desapareciendo una institución que solo un siglo antes era omnipresente. Salvo España, cuya dinastía reinante ha sido restaurada varias veces en los 2 últimos siglos, en Europa solo quedan monarcas en países pequeños y sin demasiado peso internacional. La monarquía en el Reino Unido no parece que atraviese por un mal momento, más bien al contrario, y eso en buena medida se debe a la proverbial prudencia de Isabel II, que entendió mejor que nadie en qué consiste ser rey en nuestro tiempo. Nunca hablaba de más, no concedía entrevistas, procuraba mantener cierta distancia con todo el mundo y evitaba a toda costa meterse en política. De haber estado otro en el trono, quizá la monarquía hubiese sucumbido ante las adversidades que enfrentó el que fuese el mayor imperio del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy en la Contrahistoria vamos a hablar de este personaje histórico. Lo vamos a hacer con una de las colaboradoras habituales del programa, Lorena Carrasco, que es, como bien sabéis, historiadora y que reside en Inglaterra desde hace ya años. Con ella ya hemos tratado aquí otros temas de historia británica, como la Guerra de las Rosas, la Inglaterra de Enrique VIII o, más recientemente, la Revolución Gloriosa. Será este, por lo tanto, un programa atípico, una contrahistoria atípica. La contrahistoria tiene por norma no acercarse demasiado en el tiempo a los hechos, e Isabel II es indiscutiblemente un personaje muy reciente, al menos la segunda parte de su reinado, la primera ya no tanto, pero las normas están para romperse de vez en cuando. Pues eso mismo es lo que Lorena y yo vamos a hacer hoy. Estamos ya en antena, nunca mejor dicho, porque tengo a Lorena al otro lado de la línea telefónica. Bueno, al otro lado del Skype exactamente, porque como ya os he comentado, Lorena está en Inglaterra y vive allí desde hace ya muchísimos años. Pasó por aquí hace no mucho, el año pasado. Estuvo en persona en el estudio junto a Alberto Garín, pues porque estaba de visita en España, porque Lorena es española, pero bueno, por esas cosas de la vida se fue a vivir a Inglaterra y es una experta auténtica en la historia británica. De hecho, aquí ya nos ha acompañado en varias ocasiones, casi todas por Skype, todo hay que decirlo, y hemos hablado de muchas cosas sobre la historia del Reino Unido, que es una historia fascinante. Hemos hablado de Enrique VIII, hemos hablado de la Revolución Gloriosa, hemos hablado de Isabel I, y nos quedan algunos temas todavía por tratar, como por ejemplo la reina Victoria, que la teníamos ahí
pues en espera en el aire, en espera de hacer un programa. Pero bueno, se nos ha muerto Isabel II. Isabel II, no olvidemos que es una reina, ha sido por lo menos una reina muy importante. No por nada, no por los poderes que Isabel II tuviese, que eran muy pocos, como he dicho antes, puramente ceremoniales, protocolarios, pero sí por la cantidad de años que esta mujer ha reinado. Han sido 70 años, es muy anormal que un rey esté en el trono 70 años, solo hay uno que ha reinado más tiempo que Isabel II, que fue Luis XIV, y para eso nos tendríamos que ir pues a principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII. Es decir, es muy, muy extraño. Ya un reinado de 40 o 50 años es anormal, pues no digamos uno de 70 años. Esto de cualquier manera se verá cada vez más a menudo porque la esperanza de vida de nuestro tiempo es muy avanzada. Es normal que los europeos por lo menos vivan por encima de los 80 años, así que es muy probable que tengamos, bueno, ya no es muy probable, no, tenemos ya reinados muy largos de 30, de 40, incluso de 50 años. Pero claro, lo de Isabel II se ha pasado todos los registros, un poco más y se nos pone en el siglo de reinado. Tenía 96 años al morir y poquito le faltó para llegar a ser centenaria, pues como su difunto esposo, Felipe de Edimburgo, que murió hace solo año y medio. Bien, pues teniendo en cuenta que es un personaje histórico, por encima de cualquier otra consideración y que además forma parte de la historia del Reino Unido, en tanto que le tocó reinar durante un periodo, no diré convulso, pero sí un periodo fundamental. Ha tenido sus convulsiones, evidentemente en 70 años pasa de todo, pero es un periodo fundamental porque es el momento en el que se desmantela el Imperio Británico. Empieza este proceso a finales de los años 40, ya llega al trono en el 52 y ese proceso concluye más o menos a mediados de la década de los 80. Hoy todavía los reyes del Reino Unido siguen siendo monarcas, jefes de Estado de 15 países, incluyendo el suyo propio. 14 países por todo el mundo, algunos importantes, como por ejemplo Australia o Canadá o Nueva Zelanda. Y eso ya nos permite hacernos una idea. Es la cabeza de la Commonwealth, por supuesto, que esa es mucho más grande, tiene 56 estados, y nos permite hacernos una idea de la importancia de la figura como tal. Todo lo que ha vivido, la cantidad de primeros ministros que han pasado por su despacho, pues un total de 15. Hasta la última se fue Isabel II a morir 2 días después de que la última primera ministra que conoció en vida, Liz Truss, le diese la mano. Fue el martes y creo que se murió esta mujer un jueves. Así que es un pedazo de historia que nos acaba de dejar y que con el tiempo pues irá adquiriendo su verdadera importancia. Entiendo yo que dentro de 40, 50 años se hablará de Isabel II pues casi en los mismos términos en los que hablamos hoy de, no sé, la reina Victoria, una cosa así, porque el de la reina Victoria fue un reinado muy largo también. Bien, pues con Lorena, que sabe mucho de esto, sabe mucho de todo lo relativo al Reino Unido, que para algo vive allí, comentaba la semana pasada, aprovechando que estaba aquí Alberto Garín, que sería ideal hacer un programa sobre este tema y sobre este personaje más concretamente. Así que hablamos con Lorena este día y se lo propuse. Lorena es historiadora, muy buena, por cierto, y evidentemente esa parte, digamos, de ecos de sociedad, Isabel II no la maneja tanto, porque este no es un programa de ecos de sociedad, son todos muy respetables, pero este es un programa de historia. Pero en cambio, como personaje histórico sí que le conoce en sí lo que ha sido y lo que ha supuesto para el Reino Unido, para la comunidad de países cercanos al Reino Unido y también, por qué no decirlo, para el mundo, y para la monarquía en sí, porque monarquía no solo hay en el Reino Unido, hay en otros países, en el mío, sin ir más lejos, en el nuestro, en el de Lorena y el mío. Bueno, yo estoy en él y España es una monarquía, pero hay otras tantas en Europa, en países como Suecia, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, etcétera, ¿no? Y en otros lugares del mundo, monarquías parlamentarias al menos, como Japón. Y si había un rey que era famoso y que, digamos, fijaba el canon, ese rey era Isabel II, esa reina era Isabel II, la monarquía británica. Así que, hecha esta casi segunda introducción, vamos a ponernos ya con el tema. Pues nada, presentando de nuevo, porque ya la conocéis, a Lorena. Muy buenas, Lorena, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, bueno, estoy encantada de estar contigo otra vez en el programa. ¿Cómo anda la cosa por allá, por Inglaterra? Porque las imágenes que me llegan a mí es que hay una especie de luto nacional que se lo están tomando muy en serio. Sí, aquí, bueno, la muerte de la reina supuso, aunque ya era esperado, supuso un boom la semana pasada y es lo único prácticamente de lo que se habla. Y el luto en Londres, bueno, es tremendo como está la ciudad
y se lo toman muy en serio. Es verdad que en Londres y el resto del país es un poco diferente, pero en todas partes la muerte de la reina ha conmocionado a la población y el luto se lleva a rajatabla, por lo menos oficialmente. Luego ya, bueno, pues la gente es diferente, y aunque es cierto que yo estuve el fin de semana en Londres, y aunque es cierto que había montones y montones de personas acercándose al Palacio de Buckingham y dejando flores y demás, el ambiente no era de tristeza. Eso también es cierto y es remarcable. Es cierto que sí que ha producido una tristeza y la gente lo siente mucho, pero bueno, era un poco hacía bueno y había que salir y se iba en tropel y con familias y con niños y de todo, y no era ese ambiente triste que se podía haber esperado, ¿no? O sea, oficialmente sí que es cierto, pero luego, por lo menos en Londres, el ambiente no ha sido tan triste como nos lo hacen ver un poco en la prensa. Isabel II, por su edad, tenía 96 años. Creo que aquí cualquiera de los que estamos firmaríamos por vivir 96 años. Ejercía algo así como de abuela o de bisabuela incluso de todos los británicos. Y esa es la razón que, bueno, pues que ha llevado a mucha gente, incluidos los que no son monárquicos, o a sentirlo, o al menos acercarse, como dices tú, a Buckingham. Buena parte de todos los oficios fúnebres durante los primeros días tuvieron lugar no en Londres, sino en Escocia, donde, bien, murió la reina murió en el castillo de Balmoral, y allí en Escocia la madre de la reina era escocesa y ella era un lugar, Escocia, al que le tenía muchísimo cariño. Quería, bueno, montaba a caballo por allí, se pasaba buena parte del año en Escocia. Entonces, cuando murió esta mujer, los británicos, o buena parte de los británicos, sintieron que se quedaban en cierta medida un poco huérfanos. ¿No te parece, Lorena? Claro, porque, bueno, al margen de que efectivamente la reina Isabel era una persona importante por ser quien era, ¿no? La reina de Reino Unido y de otros 14 estados, pero y que, bueno, que Reino Unido es un país muy importante, entonces el fallecimiento de la reina pues tiene mucha repercusión. Al margen de esto, es que ya era una persona mayor y mostraba mucha ternura a la hora de salir en los medios, ¿no? Provocaba una ternura un poco especial porque se mostraba muy dulce, parece que en los últimos tiempos había salido en la televisión con el actor que hacía de 007, el agente 007, con el oso Paddington. Entonces sí que provocaba una imagen un poco de abuela, digamos, y causaba bastante ternura. Entonces, por supuesto, da pena que haya muerto, ya independientemente de que sea la reina. Da pena porque la veías muy cercana, y eso es lo que ya pasa un poco en el pueblo de Inglaterra, que la notaban muy cercana, independientemente de que mantuviera esa solemnidad que siempre mantuvo durante toda su vida. Decía el otro día aquí en la Contracrónica, bueno, aquí no, en el programa vecino, que es la Contracrónica, que normalmente hablamos, por lo menos en España, solemos hablar siempre del rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, por abreviar, pero que la reina de Inglaterra, aparte de Inglaterra, es reina de Escocia, de Gales, del Reino Unido, en fin, de lo que es propiamente su país, pero además es reina, es jefa de Estado de otros 14 estados, que están repartidos por todo el mundo. Algunos son muy importantes, como el caso de Canadá o de Australia. Es más, a mucha gente, especialmente en Hispanoamérica, les sorprende, que sobre todo cuando les dices que es que en América quedan unas cuantas monarquías. Por ejemplo, Jamaica es una monarquía, o el propio Canadá es una monarquía. Allí, en estos estados, evidentemente también ha habido luto, porque no deja de ser la jefa de Estado. Lo que no sabemos es si su hijo pues mantendrá esa condición, su hijo, su nieto, durante mucho tiempo. Es decir, esto que quedan, las Commonwealth Realms, que lo llaman, las monarquías dentro de la Commonwealth, que son 15 exactamente, no sabemos cuánto tiempo tendrá, porque es un resto un poco, digamos, anacrónico de la época del Imperio. Claro, estos países de los que ella era soberana, y que era concretamente de esos países, no es que fuese la reina de Reino Unido y además por ser jefa de la Commonwealth o haber sido parte del imperio, estos países también era reina de esos países, concretamente era reina de esos estados, ¿no? Entonces, bueno, pertenecieron en algún momento al Imperio Británico, ahora ya aquello terminó, y si bien es verdad que habían sido muchos más estados y a lo largo de los años se han ido convirtiendo en repúblicas, no quita que la presencia de la reina, aunque fuera de modo simbólico, ha sido muy importante en esos países.
ha sido algo que yo considero que esos países querían formar parte de todo eso que simboliza la monarquía, ¿no? Ahora, si esto va a continuar con Carlos al frente o va a ir disminuyendo el número de países que sean monarquía, tendremos que ir viéndolo con el paso del tiempo, porque sí que es verdad que Isabel ha sido la imagen de la monarquía y esa imagen todavía Carlos no sé si la tiene. La imagen de la monarquía y la imagen de la Commonwealth. Siempre, y era la jefa de la Commonwealth, y además tenía, desde que se montó esto se montó poco antes de que ella llegase al trono. En el año 1949 estaba todavía su padre Jorge VI como monarca y esperaban en aquel entonces que le quedaban muchos años. Lo que pasa es que este hombre murió siendo joven, con 50 y pocos años, y tuvo ella que heredar de manera un tanto precipitada la corona. De hecho, creo que le pilló de viaje, andaba por el mundo, andaba precisamente viajando viajando por el imperio, ¿no? Tuvo que volver a toda prisa en avión a Londres y allí ser proclamada y luego posteriormente coronada. Bien, esto de la Commonwealth es, como decía antes, lo que queda del imperio británico. Hoy, por supuesto, los británicos no tienen ningún poder y ninguna influencia sobre, qué sé yo, Canadá, por ejemplo, no pueden definir las políticas allí ni nada de eso. Es más, desde muchos países de la Commonwealth, que es yo, Nigeria, pues para poder entrar en el Reino Unido necesitan visados y cosas así. Es una organización, una asociación de carácter voluntario, por supuesto, no, ningún país está obligado a suscribirlo, simplemente necesitan estar vinculados con el Reino Unido, históricamente. Vamos, que si quisiese entrar, pues qué sé yo, Argelia en la Commonwealth, pues no podría porque no tiene una vinculación directa con el Reino Unido. Pero el resto de países que están, esos 56 países, sí tienen una vinculación directa. Bien, esto de la Commonwealth, que mucha gente en el Reino Unido la conoce todo el mundo, y en Australia también, pero en los países hispanos creo que no demasiado. Exactamente, Lorena, ¿para qué sirve? ¿Qué funciones tiene? Aparte de las meramente culturales, de que hay una fundación en Londres que se dedica pues, a hacer intercambios de estudiantes, alguna exposición y demás, y unos juegos que hacen muy famosos, que se hacen cada 4 años. En todo lo demás es, bueno, reunirse cada cierto tiempo, hablar en inglés y poco más, pero no tiene ninguna función extra, no tiene ninguna función política, ni siquiera económica. No, efectivamente. Bueno, has mencionado que la jefa de la Commonwealth era Isabel, ahora es su hijo Carlos, pero el que fuese la jefa de la Commonwealth, la reina Isabel, hay que tenerlo muy presente porque ella en realidad ha sido la única que ha estado ligada a la Commonwealth. Fue creada, como has dicho, en 1949 y por su padre, pero bueno, pues falleció en el año 52 y no le dio tiempo a hacerse cargo o hacer grandes cosas dentro de la Commonwealth, ¿no? Y esta asociación, en realidad, bueno, pues asocia un número de países, que tuvieron algo que ver con el Imperio Británico, o por lo menos la mayoría, aunque creo que hay alguno que no hubo alguna polémica cuando se asoció a la Commonwealth, pero bueno, todos más o menos han tenido algo que ver con el Imperio Británico y realmente no tienen ninguna aplicación ni política ni económica. ¿Por qué es importante la Commonwealth? ¿Y por qué ella impulsó la Commonwealth? Porque en realidad lo que era de valor para ella y lo que realmente la Commonwealth ofrece de valioso en esos 56 miembros es que con sus visitas, con los continuos viajes, porque la reina se movió a lo largo de su reinado, durante pues estos 70 años se movió muchísimo a todas partes, fue y visitó los países de la Commonwealth. Lo que fue es dar una imagen, como ya he dicho antes, a esos países que querían ser parte de esa imagen y además la reina fue muy bien acogida y lo que consiguió con esto es que Reino Unido fuera muy visible y muy influyente en el mundo. En realidad la Commonwealth, si nos paramos a pensar, para lo que ha servido es para dar una gran visibilidad al Reino Unido y, por tanto, que haya sido mucho más influyente de lo que hubiera sido sin la Commonwealth. El hecho de que haya sido reina durante tantos años no alcanza del todo a explicar el hecho mismo de que sea tan querida. Hay otros reyes que reinan durante mucho tiempo, no tanto como 70 años, que eso es demasiado, pero sí 30, 40, 50 años y no le profesa a todo su pueblo, incluso los partidos políticos republicanos le profesan el cariño y el respeto
que le han profesado a esta buena mujer. Esto es un misterio, sobre todo visto desde España, donde los republicanos son muy combativos hacia la monarquía. En el Reino Unido me consta, porque conozco alguno de hecho, que es republicano, pero que curiosamente, a pesar de su republicanismo, con la reina Isabel muestra un respeto, no diré reverencial, pero sí un respeto personal muy grande. Esto es llamativo, porque al igual que se heredan los títulos, no se hereda el carisma y no se hereda la autoridad. Esa se la tiene uno que ganar. En el caso de Isabel II, ella le ha costado, pero pues le ha costado 70 años, pero al final lo ha conseguido, que es reina no solo de los monárquicos, que son mayoría en el Reino Unido, sino también de los republicanos e incluso de los que les da igual la monarquía. Este respeto y este cariño que le tenían a Isabel II, Lorena, ¿tú a qué crees que se debe? Pues yo creo que tiene dos explicaciones. Una es de comportamiento y es que en realidad la reina supo comportarse siempre como todo el mundo esperaba. Ella hizo muy bien lo que se esperaba que hiciera, que era pues no hacer nada. Y bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Es decir, ella se mantuvo al margen y eso lo hizo muy bien. No se mojó en política, no se metió, y esto hay que entenderlo, porque sí que es cierto que en otras monarquías, en la nuestra, por ejemplo, en España, nuestro rey no tiene poder ejecutivo ni tampoco tiene judicial, pero sí esperamos en algunos momentos que opine o que hable al pueblo español, ¿no? En momentos en los que son un poco difíciles o dañinos para el país, sí que esperamos que él, con su charla, en un momento dado, ofrezca una estabilidad que nos pueda mantener unidos y que nos dé la confianza de que, bueno, las cosas van a ir así y es como tienen que ser. Eso no lo esperan en Reino Unido. Es más, cuando en España hubo el problema que hubo en Cataluña y el rey habló en la televisión, a mí me preguntaron en Reino Unido, sorprendidos, me lo comentaron, el rey ha hablado sobre este asunto. Y sí, porque es que ellos aquí en Reino Unido no lo esperan, no esperan que ella haga nada. Entonces, eso la reina lo hizo muy bien. Otra cosa que hizo muy bien también fue adaptarse a lo que la opinión pública quería de ella y dar a los británicos lo que querían de ella. ¿Y esto qué era? Pues una figura simbólica para todos, con mucha magnificencia, pero a la vez naturalidad. ¿Y esto por qué es así? Porque la reina sabía tratar a los que estaban con ella. Mantenía su superioridad, y porque bueno, ser rey pues no es estar a otro nivel y no es igual ser rey que no serlo, y no somos iguales y no es igual que los demás, aunque a algunos pues no les parezca apropiado, pero es que es el motivo o es una razón de la monarquía, no son iguales, pues si no, no sería rey. De modo que esa superioridad es perfectamente aceptada en Inglaterra, y además por cómo son en general, estoy hablando pues, de la generalidad de los británicos, a ellos les gusta, pero la reina mostraba normalidad. ¿Y por qué digo que les gusta a la sociedad británica? Es una sociedad muy clasista, y esto está aceptado, o sea, la superioridad de la reina estaba aceptada. Y con esa superioridad y a la vez naturalidad y cercanía, con eso el pueblo británico ya le dio su cariño. Y además de esta explicación de comportamiento de la reina para su pueblo, hay una explicación histórica. Y es que la reina es la cabeza de la Iglesia anglicana, y esto significa que si eres anglicano tienes a la reina como líder religioso. Esto, bueno, hay que matizarlo, pero ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? Como bueno, los que has mencionado, la reina Isabel o la Revolución Gloriosa. La fe inglesa está asociada a la monarquía. Y en un momento, en los siglos pasados, en que la fe era muy importante, no te quedaba más remedio que apoyar a la monarquía, porque si no ibas a ser un traidor o por lo menos, según el momento, un mal patriota. Y eso ha sido así durante siglos. Con lo que en la actualidad aún es muy difícil para un británico estar en contra de la monarquía, porque es la cabeza de su iglesia, de su fe. Y es curioso y cómo es gracioso cuando yo tengo amigos católicos y para ellos a veces es cierto que es una broma, pero para ellos a veces es un poco incongruente ese respeto que tienen hacia la reina, hacia la monarquía, siendo católicos. Pero bueno, esto a pesar de que lo comentan a modo de broma, sí que deja la evidencia de que en el pasado, para tener libertad de culto y ser un buen súbdito del rey o la reina, tenías que tener respeto a la reina y tenías que ser anglicano. Y entonces esto, de alguna manera,
permanece en la mentalidad de muchos británicos. Y como tú dices, aunque sean republicanos. Vamos a hacer un poquito de historia comparada, porque claro, la monarquía inglesa ya sé que es la que más fama tiene, pero no es la única de Europa. Si vamos a hace 100 años, vamos, 100 no, algo más, a principios del siglo XX, en Europa solo había monarquías con la excepción de Francia, nada más. El resto de los países europeos eran, en Francia era la Gran República, y ojo, lo había sido desde 1870 que se proclamó la tercera. Antes habían tenido un emperador, habían terminado de aventar a los monarcas pues a mediados del siglo XIX. Vamos, que era una república relativamente joven en el año 1900. El resto eran todo monarquías. De las grandes monarquías de hace 100 años, de principios del siglo XX, 120, 130 años, pues estaba la británica, lógicamente, estaba la alemana, que estaba recién de nuevo, el Kaiser estaba recién, el segundo imperio alemán estaba recién fundado, estaba también la española, estaba la italiana. Bien, de todas aquellas monarquías, esas grandes monarquías de finales del XIX, principios del XX, solo queda la británica y la española. Si estudiamos cada caso, país por país, vemos que las monarquías han llevado muy mal las derrotas. Es decir, que Alemania, por ejemplo, perdió el Kaiser Guillermo perdió el trono después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. En el caso del rey de Italia, esto fue a través de un referéndum en el que hubo, por cierto, pucherazo, el rey Víctor Manuel perdió el trono después de la derrota o la medio derrota en la Segunda Guerra Mundial. En el caso del rey de España no entró en ninguna de las dos guerras mundiales, pero en el año 1931 el rey se fue y se proclamó la República. Luego, eso sí, la corona fue restaurada ya en 1975. Pero vamos, la historia de la Casa Real Española, de la monarquía en España, es agitadísima, mucho más que la del Reino Unido y, a mi juicio, a pesar de todo, mucho más interesante desde el punto de vista de los vaivenes que ha ido dando a lo largo de los 2 últimos siglos. Pero bueno, el hecho es que el Reino Unido llega al año 1950 manteniendo un imperio bastante grande, el más grande del mundo, desde luego. Ya la India se ha independizado, se ha formado, y se ha partido, ya ha nacido Pakistán, luego posteriormente nacería Bangladesh, pero el resto del imperio se mantiene más o menos intacto. Y a partir de ahí es cuando empiezan los movimientos independentistas por todo el imperio y arranca el proceso de descolonización. Es decir, que el Reino Unido pierde todo su imperio, prácticamente todo su imperio. Le quedan algunas cosillas reconvertidas en paraísos fiscales, qué sé yo, como las Islas Vírgenes y cosas así, pero el resto ha ido, la historia del Reino Unido, la segunda mitad del siglo XX es esa, es como ir perdiendo, se puede hacer un mapa, ¿no?, de todo lo que va perdiendo, de cómo se desmantela un imperio, con la diferencia de que fue un proceso pacífico y no afectó directamente a la corona. No lo sé, quizá... Y lo comentaba en la introducción, de haber estado otro en el trono, y no Isabel II, una mujer extremadamente prudente, quizá esto le hubiera terminado costando el trono a los Windsor, como les costó a los Hohenzollern la derrota en la Primera Guerra Mundial, o a los Saboya en Italia la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todos los problemas que ha arrastrado el Reino Unido desde 1950 o de 1952 no le han pasado factura a la monarquía, como sí sucedió en otros países de Europa. Sí, yo creo que el que fuese Isabel la reina ha tenido unas consecuencias que probablemente habrían sido diferentes de ser otro rey. Y tenemos que pensar que puede ser una de las causas el modo en que ella llega a ser reina, porque ella no era heredera. Llegó al trono porque su tío Eduardo VIII abdicó al querer casarse con una mujer divorciada y su padre se vio obligado a hacerse cargo de la corona como Jorge VI, y entonces ella llegó a ser heredera. Ese comportamiento de su tío al abdicar y lo que supuso para su padre, creo que marcó bastante a Isabel, y creo que marcó el modo en que ella entendía la monarquía. Por tanto, el que ella se viese como heredera y que recibiese la corona bastante más pronto de lo que imagino que pensaban, porque su padre murió antes de lo esperado, creo que la hizo, a medida que se iba formando, por supuesto, creo que es lo que hizo que ella decidiera o aprendiera cómo mantener esa vocación que llegó a tener como reina de por vida. Para ella era un deber ser la reina de por vida,
y, por supuesto, no abdicar, porque aquello le pareció prácticamente una traición al Reino Unido, y creo que ella entendió que el modo de mantener esta corona en unos momentos en los que iba perdiendo el imperio y eran momentos un poco complicados de la Guerra Fría y demás, era tal como lo hizo utilizando de alguna manera la Commonwealth. Es decir, ella nunca se metió en política. La prudencia la llevó al extremo, que a lo mejor a nosotros nos hubiese chocado, como he dicho antes, porque, bueno, por nuestra historia de la monarquía, a lo mejor esperábamos un comportamiento diferente. Pero en su caso, ella nunca se metió en política y sí que trabajó el tema del imperio de manera, bueno, pues como supo hacerlo con la Commonwealth. Se fue desgajando, pero de alguna manera seguía manteniéndolo. Es cierto que ni con ningún poder político ni económico, pero ha seguido presente el Reino Unido en todos esos lugares que aparentemente, bueno, y que de hecho se perdieron. El Reino Unido, cuando Isabel llega al mundo en el año 1926, era con diferencia el imperio más grande y más vasto del mundo. Además, no había todavía ni siquiera sospechas de que hubiera que desmantelar ese imperio tan gigantesco. No era algo ni que se planteaban los británicos en aquel momento, o al menos los británicos del pueblo, quiero decir. Los políticos ya sí se estaban planteando cómo ir poco a poco, ir desprendiéndose de una manera organizada y ordenada, por lo menos, de ciertas colonias. Por lo menos las colonias que tenían más desarrolladas, concretamente Canadá, Australia, por supuesto, Nueva Zelanda, básicamente las colonias de población, los lugares donde los británicos habían construido nuevas Gran Bretañas. El caso de Canadá es muy claro, el caso de Australia. No podemos decir lo mismo, pues qué sé yo, de Nigeria o de cualquiera de las colonias africanas o de Jamaica, pero en el caso de estas colonias gigantes en zonas de latitudes medias con climas muy parecidos al de Europa, Canadá y Australia yo creo que son el mejor ejemplo. Bien, allí sí que los años 20 ya se estaban planteando, cuando estaba naciendo esta mujer, ya se estaban planteando desvincularse poco a poco y de manera ordenada de esa colonia, dándole no autonomía, sino la independencia de facto a esos dominios. La declaración Balfour es de los años 20 y luego posteriormente en el 31 es cuando se hace el Estatuto de Westminster, en el que no de jure, pero sí de facto se crea la Commonwealth. Es decir, se da la independencia a Canadá y se da la independencia a Australia, con la intención manifiesta, además, de que no les ocurriese lo mismo que les había ocurrido a finales del siglo XVIII con los Estados Unidos. Es decir, que apareciese un tipo allí, un canadiense, un australiano, les declarase la independencia de mala manera y les declarase la guerra. Y tuviesen pues que librar una guerra contra ellos mismos, una guerra civil de facto, en Australia, en el otro lado del mundo, o en Canadá, no estaba al otro lado del mundo, pero sí en el otro lado del Atlántico. Eso demuestra que la clase política británica supo ser bastante previsora, mucho más que la clase política española a principios del siglo XIX con respecto a los virreinatos americanos. ¿No te parece, Lorena? Sí, en este caso yo creo que bueno, el mundo había cambiado mucho de un siglo al siguiente, y a primeros del siglo XX yo creo que en Reino Unido se veía que, bueno, tampoco estaba en los años 20 la cosa muy, muy tranquila, y era bastante probable que el imperio, si no lo gestionaban bien, se deshiciera o se perdieran las colonias de manera poco pacífica. ¿Cuál era la solución? Pues a mi manera de verlo, yo creo que lo que debían hacer, o lo que entendieron ellos que debían hacer, era evitar las guerras, por supuesto, evitar las repúblicas, y la manera de hacerlo era darles esas independencias de manera pacífica, pero manteniendo la monarquía en buena parte de todo ese territorio. En España, bueno, pues lo hicimos de otra manera, también era otro siglo, con la invasión francesa no era el mismo entorno que tenían, o el mismo contexto histórico que tenían en Reino Unido, pero sí ha sido muy diferente. Si comparamos las dos actitudes, han sido muy diferentes, pero también es cierto que eran 2 siglos y 2 momentos completamente distintos.
Isabel II se convirtió en heredera al trono cuando llegó su padre, Jorge VI, que como bien has comentado, llegó un poco de rebote, porque su tío pues se había casado con una divorciada estadounidense, Wallis Simpson se llamaba, una mujer, una famosa de aquel entonces, salía en las revistas y demás, no en la televisión que todavía no existía, pero una persona muy conocida, veraneaban en la Costa Azul y demás, ¿no? La mujer no iba en bikini, porque el bikini tampoco se llevaba todavía, pero vamos, que se la veía en la playa, era muy poco royal, muy poco aristocrática, y eso en el Reino Unido de aquel entonces pues no era muy bienvenido, y más tratándose de una divorciada, era algo simplemente impensable. Así que su padre, Jorge, heredó, bueno, su padre no se llamaba Jorge, se llamaba Alberto, creo, pero se puso lo de Jorge para homenajear a su propio hermano y reinar con el mismo nombre. Pasó de Jorge V a Jorge VI, que es como terminaría reinando pues durante 15 años, algo más de 15 años, desde el año 1936. En ese momento Isabel II tiene 10 años, es una niña, y pasa a ser ya heredera al trono, porque su padre solo tuvo 2 hijas, no tuvo ningún hijo varón, y aparte ya nació la primera, y en el Reino Unido el que hereda es el primer hijo que nace, sin importar que sea hombre o mujer. Bien, a partir de ahí ella ya se sabe heredera, solo con 10 años, sabe que en algún momento, evidentemente no pensaba que iba a tener que heredar la corona con 25 años, pero que en algún momento, quién sabe, los años 60 o 70, tendría que hacerse cargo de la corona, del Reino Unido. No podían imaginar, por supuesto, en los años 30 todo lo que iba a suceder en el país y en torno al país, pero lo que sí le tocó enfrentar siendo una quinceañera fue la Segunda Guerra Mundial. Isabel II era de las pocas personas en el mundo que tenía un recuerdo nítido de la Segunda Guerra Mundial. La Casa Real Británica se comportó de manera ejemplar durante aquella guerra, no abandonaron el país, se mantuvieron todos, el rey, la reina, sus hijas, e incluso ella participó, no en los combates, evidentemente, pero sí participó en la guerra. Hay imágenes y fotografías suyas en las que se la ve vestida de militar, siendo muy, muy jovencita, con 17, 18 años. Eso es algo que creo que también los británicos valoraron bastante. Pero bueno, se ha vestido como nosotros, de militar, con su gorrilla, su vestida de marrón, una cosa pues muy ejemplar tratándose de la futura reina. Sí, decía que los reyes, sus padres, se encargaron de que tanto ella como su hermana Margarita tuvieran una infancia lo más normal, lo más tranquila posible. Es cierto que la llegada de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues trastocó las cosas. Y creo que el comportamiento de la que llegaría a ser la reina de Isabel, acercándose, como has dicho, ¿no?, vistiéndose de militar y de marrón, acercándose a las personas que estaban sufriendo la guerra, eso el pueblo lo agradeció muchísimo. Ella estaba siendo formada en asuntos de Estado y en la Constitución, y en 1945 se unió al Servicio Territorial Auxiliar, que era el cuerpo femenino del ejército, ¿no? Allí fue instruida en mecánica y en conducción de automóviles, y entonces pues se vestía pues como se vestían todos los demás. Y eso, hay fotografías, y bueno, eso el pueblo británico siempre lo ha mantenido con muchísimo cariño, y de alguna manera yo creo que llegó a ser capitana honorífica, y creo que eso ya de alguna manera ya la puso dentro del ejército en un lugar bastante bueno. Ese comportamiento, esa cercanía, es verdad que no duró después de la guerra. Ella volvió a la vida más de palacio y la vida más alejada del pueblo, pero sí que es cierto que durante la guerra, en ese tiempo que se pasó tan mal, sí que mostraron una cercanía que a lo mejor puede resultar un poco insólita, ¿no?, en otros sitios, y que el pueblo desde luego lo agradeció y lo recuerda enormemente. Y ya cuando le tocó heredar, que como decía antes fue algo pues inesperado, ¿no?, que no quería ser reina, pero no tan pronto, ¿no?, a los 25 años, su padre además era joven y era una persona muy respetada, de nuevo por su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial. Jorge VI fue un rey ejemplar, pudiéndose ir a Canadá, no lo hizo, cosa que podría haber hecho perfectamente. A fin de cuentas, Canadá era parte del Imperio Británico y decidió quedarse en Londres. Vamos, en Londres o en Windsor, pero en Inglaterra, en una palabra, al alcance de los bombarderos alemanes. Eso es algo que muchos británicos le dio muchísimo ánimo. Caray, si estamos nosotros recibiendo las bombas alemanas, especialmente en el año 40, con el Blitz, pues también está el rey entre nosotros. Significa que se está jugando la vida como cualquier británico. Bien, unos años más tarde, no muchos, en el 52, es decir, la Guerra Mundial había acabado hacía muy poco tiempo, se encuentra
Esta jovencita, 25 años solo, estaba recién casada, se había casado con Felipe de Edimburgo, se encuentra con que es proclamada y después posteriormente coronada. Y se encuentra no solo con eso, sino con un mundo muy diferente para el que ella había sido formada. Ella realmente, claro, sí que había sido formada para ser reina, porque había tenido una gran formación en cuanto a los asuntos de Estado y demás, y sabía cómo había estado muy cerca de su padre, viendo cómo él trabajaba como rey. Pero sí que es cierto que, bueno, pues no llevaba mucho tiempo casada, era muy joven, su padre fallece, está al frente de la Comunidad de Naciones y le pilla, bueno, pues un momento después de la guerra no muy fácil para Reino Unido. Y empieza además con un momento en el que el Reino Unido empieza a sufrir problemas y crisis bastante seguidas. El reinado de Isabel, bueno, aunque ella no participó políticamente en estas cuestiones, sí que ha sido marcado por un montón de crisis y un montón de problemas y un montón de guerras que lo veremos si puede ser más tarde. Ella sí que era muy conocedora del protocolo, de las tradiciones y bueno, dentro de su naturalidad y su normalidad, sí que supo desde el principio comportarse como la reina que el Reino Unido en ese momento necesitaba, que no era un momento fácil precisamente. Bueno, ya se encuentra con un problema cultural, bueno, que hubo en todo Occidente a partir de los años 60, y es que muchos de los consensos previos caen abajo. Es decir, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte, que era algo impensable 100 años antes o 50 años antes, ¿no?, que se aboliese la pena de muerte, o la aprobación del aborto, que fue en el año 1967, si mal no recuerdo. Es decir, ella llevaba pues tampoco tantos años como reina, y todas estas cosas podía haber... Pues como hizo el rey Leopoldo de los belgas, ¿no?, que decidió abdicar durante un día para no tener que firmar esa ley, y ella simplemente se limitó a dejarlo pasar porque no era su labor, ella no estaba ahí para eso, y todas estas cosas las dejaba directamente al Parlamento y al primer ministro. Claro, eso lo podemos entender, bueno, pues cada uno lo entenderá y le parecerá bien, le parecerá mal, pero es cierto que ella, para lo que ella entendía que era ser reina, lo hizo muy bien, porque, como dices, se mantuvo al margen de cualquier opinión. Ella tendría su propia opinión, pero nunca la reflejó negándose a firmar algo que tuviese que le presentase el Parlamento y demás. Y esto ella lo entendía como que era su obligación de reina. Y eso yo creo que los británicos también lo entienden así. Es tu obligación como reina no decidir, ni hacer nada, ni oponerte, ni decir que sí. Simplemente tienes que hacer lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? También se aprobó en estos años 60, se legisló también sobre la homosexualidad. En fin, fueron unos años de mucho cambio y sí, ella podía haberse opuesto o no, según lo que pensara, que no lo sé. Y sin embargo, pues fueron pasando estas leyes, fueron pasando estos cambios y ella siempre se mantuvo al margen. Aprendió, desde mi punto de vista, a comportarse como lo que he dicho antes, como querían que se comportara. Yo creo que no es algo fácil, depende de los caracteres, por supuesto, pero para ella lo más importante era mantener la corona. Y si con eso la mantenía, pues era lo que tenía que hacer. Como tuvo un reinado esta Isabel II tan prolongado, le tocó coincidir con infinidad, ¿no?, pero con un montón de primeros ministros. El primero de ellos fue Winston Churchill, que estaba de primer ministro, acababa de entrar, había entrado en octubre del 51 y ella llegó al trono en el mes de febrero de 1952. Lo acaba de decir Lorena, su labor era ceremonial, ella no decía lo que tenía que hacer el primer ministro, ni mucho menos, pero de cualquier manera, con los primeros ministros es tradicional, al igual que en España, que el primer ministro, en nuestro caso se llama presidente del gobierno, pues se reúna con el rey una vez a la semana. Es decir, en el caso de España, pues va el presidente del gobierno al Palacio de la Zarzuela y, bueno, le mantiene un poco al tanto de lo que está pasando, y en el caso del Reino Unido, pues van a verle a Buckingham o a Windsor o donde esté el primer ministro. De hecho, la última en recibir fue Liz Truss y la recibió en el castillo de Balmoral porque estaba allí. Bien, era, ya digo, una cuestión protocolaria. Está marcada en esa constitución, entre comillas, que tienen los británicos, y
y nada más, pero aun con todas, su relación con la política era directa. Ella no hablaba, ella no opinaba, se limitaba a escuchar a los primeros ministros. Con algunos, como Winston Churchill, pues casi Winston Churchill tenía la edad de ser su abuelo. En aquel entonces, cuando ella llega al trono, Churchill tiene ya 80 años o casi 80 años y ha sido un poco de todo. Esta es su última parte ya como primer ministro, que fue del 51 al 55, pero antes había sido el gran primer ministro de la guerra. Había sido ministro del 40 al 45, luego perdió las elecciones frente a Attlee y a partir de ahí ya luego volvió en el 51 y luego se retiró sin... dimitió, vamos. Y luego vinieron muchísimos más. Con algunos tuvo una relación muy buena, según se ha sabido. Por ejemplo, el caso de Harold Wilson, un laborista. Harold Wilson fue primer ministro en 2 mandatos, uno entre el año 64 y el 70 y otro entre el 70 y el 76, creo que fue, una cosa así. No, 74 y 76 fue 2 años después. Bien, con Wilson, que era laborista y por lo tanto, si no republicano, si más o menos afín a las ideas republicanas, con él llegó a tener, según cuentan, insisto, una relación realmente buena. Tanto que hasta le llamaba por su nombre, le llamaba Harold, según parece. En cambio, con otros primeros ministros con los que de primeras debería haberse llevado bien, como es el caso de Margaret Thatcher, que fue primera ministra entre el 79 y el 90, durante un tiempo bastante largo, durante 11 años, muchísimo para un primer ministro británico. Con ella no tuvo una relación, por lo menos fácil, no sé si buena, al menos mientras ella era primer ministra. Luego ya, por lo visto, no sé si amigas, pero llegaron a aparecer juntas en un montón de actos. Pero durante esos años, los años del thatcherismo, unos años de muchísimas reformas en el Reino Unido, la reina y Thatcher y la primera ministra sí tuvieron más de un roce, ¿no? Bueno, la reina Isabel ya no tenía esos poderes que había tenido la monarquía antes. Creo que fue la reina Victoria la última que tuvo algo de poder sobre sus ministros y ya a partir de la muerte de la reina Victoria esos poderes se fueron perdiendo y ya pues lo que hacían era escuchar a sus primeros ministros, reunirse con ellos, mantenerse informados, pero ya está. Entonces Isabel realmente no tenía más que hacer eso. Con Margaret Thatcher las dos tenían mucho carácter, las dos fueron personas con un carácter fuerte, o no dominante, pero sí un carácter bastante estable y bastante firme, y entonces sí que hubo un entendimiento. Lo que ocurre es que, bueno, pues no siempre se opina lo mismo, y hubo un momento en el que sí que se supo que había habido cierto roce, porque la reina apoyó a la Commonwealth cuando Margaret Thatcher se negó a imponer sanciones a Sudáfrica por el apartheid en 1985. Y esto estuvo a punto de hacer romper al Reino Unido con el resto de naciones de la comunidad. O sea, esta negativa de Thatcher fue bastante importante. Y se sabe que, aunque bueno, el conflicto se resolvió después, cuando Thatcher aceptó un conjunto de medidas que realmente no tuvieron influencia y eran muy limitadas, y era básicamente lo que otros países ya establecían. Esto ya permitió que el resto de países se quedara contento y se arregló este conflicto. Pero esa falta de afinidad en este punto se filtró, se supo, y bueno, pues creó ahí se supo que había habido alguna tensión entre ellas, aunque sí que en este ejemplo sí que se puede ver que, aunque la reina pensase de distinta manera que Thatcher, al final pues lo que no influyó en la decisión de la primera ministra, y bueno, pues se hizo lo que quería la primera ministra, en este caso Margaret Thatcher. La primera ministra en este caso tenía muchísimo carácter, como en el caso de Margaret Thatcher, más carácter incluso que la reina, y tenía muy claro Thatcher lo que quería hacer. El Reino Unido, cuando ella llega al poder en 1979, atraviesa una crisis profunda que hoy todavía muchos británicos recuerdan. Había sido incluso superada en PIB por Italia, y eso era algo que los británicos, pues claro, no podían ni siquiera tolerar. No es posible que estos sureños nos hayan superado. Italia había hecho una posguerra milagrosa. La economía italiana durante los años 50, 60 y 70 se comportó bastante bien, y la británica sucedió todo lo contrario. El Reino Unido atravesó una crisis muy severa durante los años 70 y Thatcher se ofreció como cirujana de hierro. Bueno, de ahí que la conociesen como la Dama de Hierro, y la verdad es que, a la vista de lo que sucedió después, las reformas de Thatcher a la economía británica le sentaron muy bien, porque en 1990, 10 años después de que ella llegase al 10
de Downing Street, el Reino Unido volvía a ser lo que solía. Es decir, su economía volvía a ser muy poderosa, volvía a tener una influencia importante y se habían resuelto algunos de los problemas que el país presentaba a mediados de los años 60. Pero bueno, ciñéndonos al tema de la reina, a principios de los 90, cuando ya su país se había recuperado de esa crisis crónica de posguerra, lo que entró fue la monarquía en una crisis particular a raíz de una serie de infortunios inesperados. Hay unos cuantos, ¿no? Temas matrimoniales de sus hijos, porque ella fue muy ejemplar en tanto en su vida personal como en prácticamente todo, pero de sus hijos no se puede decir lo mismo. Y se le llegó a incendiar hasta el castillo de Windsor. Yo recuerdo aquellas imágenes que se la veía a la mujer, que la daban por televisión, ¿no? Se la veía a la mujer corriendo entre las llamas, con los bomberos y demás. Este fue el famoso Annus Horribilis. Supongo que lo recordarás, ¿no? El año 92. 92 pues fue el año más difícil, bueno, más difícil, no, aparentemente más difícil para la reina, ¿no? Sus hijos se separaron, Andrés y Ana, se conoció también la triste historia de Lady Diana, ¿no? Que salió en la prensa también, el asunto amoroso de su hijo Carlos, y como has dicho, además se les incendia el castillo de Windsor. Entonces, todo esto el pueblo lo recibía, bueno, pues ya sabes, ¿no? Esas cosas de la prensa rosa y del corazón, pues se azuza y se alimenta, y no era la mejor imagen de la monarquía. Esto hacía que la monarquía se estuviese desmoronando, y ella, la verdad es que era así, tenía muy mala prensa, todo el mundo opinaba muy mal, y ella tenía que mantenerla a flote. Y eso es lo que hizo, lo consiguió contra todo pronóstico. A mí la muerte de Diana de Gales me pilló en Inglaterra. Era yo un jovenzuelo que trataba de conocer el mundo y bueno, pues me fui a Inglaterra allí a trabajar de cualquier cosa, y efectivamente trabajé de cualquier cosa, y bueno, de cualquier cosa exactamente conducía una furgoneta en aquel entonces. Por el otro lado, al final, después de la cantidad de kilómetros que hice en Inglaterra durante aquel año conduciendo por el lado equivocado de la calzada, cuando volví a España me costó conducir por el adecuado, ¿no? Bueno, pero recuerdo que en agosto de aquel año pues se mató Diana de Gales en un accidente de tráfico. Iba perseguida por unos fotógrafos en un túnel junto al río Sena en París. Bien, Diana de Gales era una celebridad mundial, todo el mundo la conocía, y recuerdo, estos son recuerdos míos, personales, que estando allí, que evidentemente pues uno está, Internet ya existía, pero no tenía evidentemente la importancia de hoy, todos nos informábamos por la televisión y la prensa. Yo recuerdo de comprar el periódico y de ver la televisión, y se quejaba todo el mundo, todo el mundo que me rodeaba, de que la reina no estaba a la altura, que había tardado muchísimo en presentarse y que cuando se presentó pues no terminó de ser del todo convincente. Es más, yo recuerdo que mucha gente me decía: la monarquía, si sigue en este plan, no va a durar demasiados años, es decir, no está haciendo el trabajo para el que le hemos encomendado, que es estar en estos momentos, y además había demostrado que la que se merecía ser reina era Diana y no la reina propiamente dicha. Yo creo que ese fue el punto donde la monarquía británica, en tiempos de Isabel II por lo menos, toca fondo, en el año 1997. ¿No te parece a ti, Lorena? Sí, ese momento de la muerte de Lady Di fue muy, muy difícil para la monarquía, porque ya se sabía que el cariño hacia Lady Di por parte de la reina pues no era demasiado. Y pues se sabía además la triste historia de Diana. No se veía con buenos ojos lo que había pasado con Carlos, y eso estaba ahí, estaba presente. Es cierto que habían pasado ya años desde que había salido todo a la luz, pero bueno, la gente no lo olvidaba, y eso estaba presente. La reina lo hacía bastante bien, pero bueno, eso ahí continuaba. En el 97 muere Diana, y desgraciadamente les pilla fuera de Londres. Me parece que estaba en Balmoral, también con los nietos. Efectivamente, la reina no apareció. Y eso es un segundo error también de ausencia, porque cometió otro en el año 66, tardó en acudir a un desastre que hubo en un pueblecito al sur de Gales, y eso la prensa la criticó muchísimo por haber tardado más de una semana, me parece, en acudir a ese pueblo donde había habido más de 100 muertos. La prensa lo criticó muchísimo, el país no estaba nada conforme, y esta ausencia con la muerte de Diana de Gales fue el segundo error muy parecido. No estuvo cuando todo el mundo esperaba que hubiera ido lo antes posible. Es más, fue gracias
o debido a estas críticas que se oían en todas partes, como dices, lo que la hizo regresar a Londres y hablar para el público. Y eso lo hizo, bueno, pues porque entendió que o lo hacía o la monarquía tenía grandes problemas para sobrevivir. Ella es algo que entendió también en aquel año 66, lo remedió como pudo, y en este caso, en el año 97, con Lady Di, hizo lo mismo. Fue acudir porque la cosa se ponía mal para la monarquía. En este caso, en el caso de Diana de Gales, o en este que cuentas de este pueblo al sur de Gales, en el que murieron tantas personas en los años 60, lo que vemos es un tipo de monarquía que acude como, digamos, casi como un papa, ¿no? Para que se le considera, en tanto en cuanto, pues es una persona, por su poder simbólico, y es una persona que cuando las cosas vienen muy mal dadas, pues sale por televisión o se acerca a la gente. En aquella ocasión, en lo de Diana de Gales, recuerdo perfectamente que se acercó a Buckingham Palace y llegó, no diría a mezclarse con la gente, pero sí al menos a tocarla y a saludarla y a hablar directamente con los propios británicos que se habían puesto allí, que estaba aquello lleno de flores, una barbaridad. Bien, si nos fijamos, en cierto modo, y no tan en cierto modo, porque es que lo es, se comporta y ha entendido la monarquía de un modo casi religioso. No en vano, como decías antes, Lorena, ella es la cabeza de la Iglesia anglicana. Es, y lo es ahora su hijo, pero ella era la papisa de la Iglesia. Por lo tanto, tenía un comportamiento respecto a lo que iba sucediendo muy parecido al que tiene el Papa. Sí, porque si nos damos cuenta, a pesar de que era muy mayor y podía haber dejado la corona en manos de su hijo, ella no lo hizo. Y eso es por cómo entendía la monarquía. Ella debía ser reina de por vida, y esto se debe a su fe. Pues hay según historiadores que lo han explicado otras veces, su padre le había transmitido que tenía ella, al ser reina, primero heredera y luego reina, su deber era sagrado, puesto que era el líder de esa fe. Y según parece, ella consideraba que estaba puesta en la tierra para guiar a su nación en lo bueno y en lo malo. Además bueno, eso de abdicar no le hubiera gustado nunca por aquello que he mencionado antes de su tío Eduardo, pero sí que ella se sentía como líder de esa fe. En realidad, el líder religioso es el obispo de Canterbury, pero ella es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué pasa? ¿Es la líder realmente de la fe? Hoy que lo vemos de esa manera, bueno, pues entender que un monarca puede ser la líder o el líder de la fe nos puede costar un poco, pero sí que ella consideraba que estaba puesta en la tierra para ir, bueno, ella había heredado la corona y estaba puesta aquí para guiar a la nación en ese sentido. Es verdad que hoy no consideramos que los reyes están puestos por Dios, y ser líder de la fe pues nos sorprende un poco, y eso es un asunto que tendrán que ver qué pasa con Carlos, si es líder de la Iglesia o no. Pero la reina realmente ella la consideraba como su deber acudir en esos momentos de desastre para dar ese consuelo, digamos, y mostrar que no era alguien ausente en esos momentos. Y aunque realmente el líder realmente era un líder meramente simbólico, ¿no? Además que ella no es líder de todas las iglesias anglicanas, es líder de la Iglesia de Inglaterra, pero el resto de la comunidad anglicana tiene sus propios líderes en como hay muchas iglesias protestantes y muchas iglesias anglicanas, tienen cada uno su líder. Pero una pregunta, Lorena, ¿esta mujer era realmente religiosa? Es decir, que aparte de las cuestiones ceremoniales, ella realmente creía en Dios y iba a misa y estas cosas. Pues a ver, aparte de que fuese la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, que ya digo que no de la comunidad anglicana, porque eso es el comité de Lambeth el que dirige la comunidad anglicana, y ella realmente es una figura ceremonial, porque en Inglaterra, para la Iglesia de Inglaterra, el líder de la fe es el obispo de Canterbury. Pero sí que parece ser que ella sí que demostraba su fe cristiana, por lo menos ella habló de su fe, sobre todo en los discursos de Navidad. Eso en los últimos años es más pronunciado, si cabe. Siempre habló de su fe en Cristo, siempre dijo que se fijaba en Él y que era su guía para comportarse, se apoyaba en Él para hacer las cosas bien. De modo que, si bien no era un líder, porque no decía lo que había que hacer y demás, sí fue testigo al menos de esa fe anglicana.
Es de mencionar además que su hijo Carlos, en el día que fue proclamado rey, sí que hizo un juramento para defender la verdadera fe protestante. Por lo tanto, es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, defensor de la fe protestante en general, digamos, porque actualmente hay muchas distintas fes dentro de la comunidad anglicana. Y bueno, es cabeza de la Iglesia. No sé si Carlos será realmente religioso o no, pero aparentemente Isabel sí que por lo menos dejaba ver o demostraba o quería hacer ver que sí tenía fe en Jesucristo y que se apoyaba mucho en eso. Yo ya después, si rezaba de verdad, si es un sentimiento verdadero, ya no lo sé, pero por lo menos era lo que pretendía demostrar. Esto lo vimos ya en aquella contrahistoria que hicimos, no sé si la recuerdas, sobre Enrique VIII, de cómo se convierte el rey de Inglaterra en el papa de su propia iglesia. Y la reina actual ha sabido ser una digna heredera de Enrique VIII, es decir, no se ha desvinculado con la iglesia, a pesar de que el Reino Unido de nuestros días, desde el punto de vista religioso, es muy distinto al Reino Unido de hace un siglo o siglo y medio. Aparte de que hay muchísimos católicos, ha habido a lo largo del último siglo un revival católico en el Reino Unido, no tanto por británicos o ingleses que se convierten al catolicismo, que también lo ha habido, sino por inmigración, es decir, gente que les llega de Irlanda y de otros países, y luego la entrada en el país de musulmanes, de gente llegada desde la India, que son, pues qué sé yo, hindúes, sikhs y demás. En pocos países del mundo, especialmente en Londres y alrededores, se ve tanta variedad religiosa. Vamos, tú vives allí, Lorena, y lo habrás podido ver. Llama un poco la atención que sea, y lo es, al menos sobre el papel, un estado confesional, el Reino Unido. Sí, y es curioso además lo que mencionas de Londres, porque si no me equivoco, creo que la población blanca, que bueno, no tiene por qué, pero tiene mucho que ver con las religiones y los inmigrantes que puedan venir con sus propias religiones, creo que es menos de un 40% en Londres. Entonces, es curioso este juramento que hizo Carlos el otro día para defender la verdadera fe protestante. Es un poco complicado para otros súbditos que no son de esta fe, bueno, pues aceptar este juramento o que les parezca más o menos adecuado, pero realmente como cabeza de la Iglesia anglicana debió jurar y así lo hizo. Es verdad que ha habido durante el siglo XIX mucha tendencia hacia los valores católicos, también incluso llegando al siglo XX a hacerse a construir o bueno a formar una serie, 3 ordinariatos para facilitar el paso de anglicanos no conformes con la deriva doctrinal que de la iglesia, de las iglesias anglicanas a pasar fácilmente a entrar en comunión con la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, bueno, vemos que para Carlos probablemente va a ser difícil ser cabeza de la iglesia de un país, como es curioso porque como lo sufrieron también otros monarcas, ¿no? Que lo hemos visto en otros programas de la contrahistoria, hemos visto que en otros programas que otros reyes siempre han tenido esta dificultad de ser líderes o ser cabeza de la iglesia anglicana, porque realmente pues no todos eran anglicanos y no todos tenían la misma fe, y dentro de la iglesia anglicana había muchas diferencias. Entonces, bueno, pues vemos que de nuevo Isabel lo hizo bien y no tuvo mayor problema. Veremos a ver si Carlos lo hace igual o tiene los mismos problemas que en el pasado han tenido otros monarcas de unir y unificar el país en una fe, porque parece que va a ser, bueno, pues que unos sí y otros no. Aparte de su condición de papa de los anglicanos, que acabamos de ver, el rey de Inglaterra, el rey del Reino Unido, pues como el de España, es el capitán general de todas las Fuerzas Armadas. Y al igual que España no ha tenido demasiados problemas bélicos a lo largo de por lo menos de los últimos 50 años, que es desde la restauración monárquica, pues no ha estado metido en líos, o ha estado metido muy poquitos, desde luego. En el caso de Isabel II, o del Reino Unido en sí, desde el año 52, ha estado metido en un montón de ellos. El Reino Unido ha librado unas cuantas guerras, entre ellas una directamente, en el año 82, hace 40 años, contra Argentina, a raíz de la invasión de las Malvinas por parte de los argentinos. Pero no solo eso, tenemos el caso de la guerra civil griega, tenemos el caso de la crisis de Suez, de infinidad de intervenciones que han hecho en África, especialmente a lo largo de los años 60 y 70. El Reino Unido se ha metido de hoz y coz en varias guerras en Oriente Medio, en la guerra del Golfo, en Afganistán, en Libia, en fin,
que digamos que ha sido capitana generala de un ejército en continua actividad desde 1952. Eso es otra cosa que también llama la atención. Sí, es verdad que ella cuando llega al trono encuentra un país que no hace más que meterse en guerras o indirectamente o directamente. Era un mundo que estaba en un periodo muy cambiante y bueno, ella, como el resto de las personas, estaba allí, y sí que es cierto que no tuvo nada que ver con estos asuntos militares porque, como hemos mencionado ya en varias ocasiones, no tomaba parte, ella simplemente aceptaba lo que el gobierno decidía. Pero recordemos que había ya sido capitana durante la Guerra Mundial, había formado parte del ejército y como reina sí ofrecía al ejército primero una simpatía, desde luego, y luego una razón. Es decir, yo por lo que he visto aquí y son mis experiencias viviendo aquí, un oficial o un soldado cumple una misión y el sentido del deber que tienen al jurar obediencia a la reina es mucho mayor que el que tienen pensando que van a poner en riesgo su vida por la idea o la decisión de un político. Y esto realmente ella lo ofrece, ella lo daba al ejército. Ellos juran por la reina y entonces es mucho más fácil para muchos militares pues cumplir la misión y entender la misión porque es por su reina. Y eso sí que lo logró la reina Isabel. Y bueno, no ha sido una cosa exclusiva de la reina, en otros países sucede lo mismo. Pero en este caso sí que ella, desde muy jovencita, estuvo presente de alguna manera en el ejército y les dio ese apoyo. Y ellos sintieron, el ejército siente que con la reina Isabel estaban cumpliendo con honor las misiones que tenían que hacer, que llevar adelante. Claro, porque ser rey del Reino Unido no es lo mismo que ser, qué sé yo, de gran duque de Luxemburgo, un país pequeñito, minúsculo, en el que pues evidentemente no se mete en nada. Pero en el caso del Reino Unido sí, es una de las principales potencias mundiales, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es el principal aliado de los Estados Unidos y siempre está metido en todo. Lo pudimos ver hace un año solo en Afganistán, ¿no? Como había todavía un montón de británicos y cada vez que hay algún follón por algún lado, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, pues el Reino Unido trata de ejercer de gran potencia, no es evidentemente ni sombra de lo que fue hace un siglo, pero trata de ejercer de gran potencia y el rey está ahí y tiene que estar ahí porque no le queda más remedio. De cualquier manera, si hay algo, lo comentaba yo en Twitter, pues poco después de enterarme que Isabel II había muerto, reflexionando un poco sobre su figura, comentaba que si dejaba algún legado, esta mujer, no ya en su país, que por supuesto allí deja muchísimo legado, no, fuera del Reino Unido, es cómo ha sabido crear la figura del monarca contemporáneo. Es decir, ese monarca que se puede mantener 70 años en el trono, más o menos querido por todos y respetado por todos, y el caso ahí está, estos son hechos, no me estoy inventando nada, y todo gracias a un estilo de monarquía muy peculiar, en el que la monarquía está exclusivamente para estar ahí, mantenerse a cierta distancia, nunca hablar demasiado, no dar entrevistas, evitar a la prensa bajo cualquier circunstancia y transmitir cierta majestad, o cierta majestad cercana, pero majestad sobre todo, que la figura del monarca sea hasta cierto punto inaprensible. Y esto es algo que los otros monarcas que hay en Europa, que no son muchos, pero hay unos cuantos, sí que deberían aprender. Es decir, si le ha funcionado bien a ella, ¿por qué no le habría de funcionar, qué sé yo, al rey de Noruega, o al rey de España, o al rey de Bélgica, ¿no? Pero mejor dicho, al rey de los belgas. Es decir, que sí ha creado el canon de lo que es un rey del siglo XX o del siglo XXI ya. Pues es cierto que ella ha sabido lograr durante todo su reinado ser esa figura simbólica que el pueblo de Reino Unido ha querido, que la opinión pública ha querido, ha sabido aprender de sus errores, no ha dejado de pasarlo mal en algunos momentos, pero ha sido capaz de resistir todos estos baches, incluso los escándalos de sus hijos, y bueno, la monarquía ha sobrevivido en momentos bastante complicados y ya vemos que ha reinado durante 70 años, así que bueno, creo que por su parte ha sido exitosa y ha sido todo un logro. Es un ejemplo, más ha dejado un ejemplo que pueden seguir otros monarcas, sin ir más lejos, el nuestro propio.
Sí, es verdad que, pues, bueno, la historia de nuestra monarquía e incluso de nuestro país es diferente. Nosotros, los españoles, también somos diferentes a los británicos, pero sí que no sé si esa prudencia, no sé si ese es no perder nunca las maneras. Y eso que cuando alguna vez se ha perdido, recuerdo la anécdota del rey Juan Carlos que le dijo, ¿por qué no te callas? a aquel en aquella reunión. Realmente bueno, pues la reina supongo que hubiera pensado que estaba fuera de todo protocolo y nunca jamás lo hubiera hecho. Y sin embargo a nosotros nos gustó, en la generalidad de los españoles nos gustó. Entonces somos diferentes, pero que efectivamente puede ser un ejemplo y lo ha sido, porque como digo, ha sido exitosa en su monarquía, en su reinado, y sí, es un ejemplo a seguir de prudencia y de saber estar, de nunca acercarse demasiado, que a veces pecamos un poquitín igual en España de eso, pero bueno, eso ya son opiniones personales y bueno, lo que sí que es cierto es que ella lo ha sabido hacer muy bien, ha sabido hacer lo que querían que hiciera y en eso realmente pues ha sido una profesional. Bien, pues con esto ya vamos a ir terminando, porque no por nada, sino porque es que llevamos ya un montón de tiempo hablando de Isabel II. Espero que os haya gustado el programa. Ya he dicho al principio que era un programa un tanto atípico, porque en la contrahistoria dejamos que pase el tiempo. En el caso de Isabel II no lo hemos dejado porque acaba de morirse, pero de cualquier manera, como ha tenido un reinado tan largo, pues para irse al origen de su reinado habría que irse a los años 50. Y de los años 50 sí he hecho alguna contrahistoria. Han sido 70 años muy largos de un personaje que creo que no es irrepetible, porque nada es irrepetible, pero pasará mucho tiempo hasta que encontremos un monarca, no en Inglaterra, sino en el resto del mundo, un monarca que haya reunido todas las características que ha reunido Isabel II a lo largo de estos últimos 70 años. Se ha convertido en todo un símbolo dentro de su país, pero también fuera de su país. Y luego lo más importante, y con esto ya terminamos, se ha convertido no solo la reina, sino la propia institución en una marca comercial. Una de las cosas que llaman la atención la primera vez que uno va a Londres es como la corona está por todos los lados y no precisa, bueno, aparte de los palacios, obviamente, y los edificios oficiales, que es lo que sucede, pues qué sé yo, en España o en los Países Bajos, uno se encuentra que las tiendas de souvenirs, el artículo estrella, son siempre productos relacionados con la monarquía, lo cual no deja de resultar llamativo para alguien no ya de Estados Unidos o de América o de otro de repúblicas, sino de los que venimos de países monárquicos, que no hay ese mercachifleo en torno a la figura del monarca y en torno a la figura de la monarquía. Nos llama la atención a nosotros y evidentemente también se la llama a los daneses, ¿no? Cuando llegan allí ven que la corona está por todas partes, que está el Royal Appointment, que es omnipresente, que venden galletas con la cara de Isabel II en la caja de metal, que venden llaveros, pins, de todo lo que uno se puede imaginar está estampado con la corona, con los símbolos reales, con los propios rostros de los miembros de la familia real. Cuando hay una boda, recordemos la de Diana de Gales en los años 80, que fue, creo que uno de los acontecimientos más vistos de la historia de la televisión, pero no hay que irse tan lejos. Tenemos la de los nietos de Isabel II, Guillermo y Harry se llaman, que cuando se casaron hace no mucho tiempo, pues de nuevo lo dieron en directo por televisiones de todo el mundo y fueron una sensación en las redes sociales. Esto y ya vamos a terminar, Lorena, esto de convertir la monarquía en una marca comercial también es algo que debemos atribuírselo a ella. Sí, porque ella se convirtió a lo largo de su vida en un símbolo que se ha hecho presente en el mundo entero. Y realmente es lo que tú dices, llama la atención ese uso, digamos, sí, de la monarquía, de la corona, de su cara, en cosas que a nosotros a lo mejor nos puede sorprender. Era una imagen. Y le salió muy bien utilizar esta imagen, pues se lo debemos a ella, porque ella fue la que por su forma de ser, por su modo de actuar, se convirtió en esa imagen para Reino Unido. Y ahora con Carlos la imagen de Inglaterra va a tener que ser diferente, tendrá otro marketing y será, pues por así decirlo de alguna manera, otra marca, ¿no? No sé si ya veremos si funciona de la misma manera, si no, pero realmente es cierto lo que dices, que esa marca, digamos, sí que ha estado muy unida, bueno, porque claro, son los últimos 70 años, pero sí que se lo debemos a ella. Veremos ahora cómo
cómo funciona o cómo le sacan el partido que suelen sacar los británicos, que lo hacen bastante bien, de todas formas, ¿eh? Son grandes mercaderes, siempre lo fueron, y a mí eso es una parte del Reino Unido que me encanta. A mí aquel país me gusta muchísimo, voy siempre que puedo y siempre, por supuesto, les deseo lo mejor. Como también te lo deseo a ti, Lorena, así que aquí ya terminamos el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y, por supuesto, agradezco a Lorena que nos haya acompañado. A ti, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre estoy contenta de estar contigo y con los contraescuchas. Tenemos pendiente la contrahistoria de la reina Victoria, que también reinó un montón de años, aunque eso sí, hace bastante más tiempo. Y esa sí que dejó legado, ¿eh? Un legado más importante que el de Isabel II todavía. Sí, bastante más importante. Cuando quieras hacemos el programa. Perfecto. Bueno, queridos, pues hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya os he dicho antes, una contrahistoria un poquito anormal, pero bueno, las normas están para romperse de vez en cuando. Y esta vez pues nos la hemos saltado en parte, al menos en parte. Pero bueno, me parece interesante y no todos los años se muere un personaje de la dimensión histórica de Isabel II. Y esa es la razón por la cual le he dedicado el programa, que por lo demás, algunos contraescuchas ya me lo habían pedido por correo electrónico. ¿Qué te parecería, Fernando, si le dedicas un programa a esto? Y claro, la contracrónica tampoco entraba muy bien, pero sí en la contrahistoria podía tener cabida. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya el programa y me despido de vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.